Nuevamente le doy la bienvenida a cada uno a este primer tiempo donde estamos estudiando uno de los muchos temas que el Señor ha querido dejarnos en su palabra para alimentar, para edificar nuestras almas. Y hemos entonces introducido lo referente al Evangelio y lo que tiene que ver también en consecuencia con la proclamación del Evangelio, el dar testimonio de ese Evangelio. Y hemos hablado entonces para tener un buen trasfondo, un buen contexto y de esa manera obtener un buen entendimiento de todos los temas. Iniciamos con la urgencia del Evangelio, hablando de la singularidad, es decir, lo especial que es todo lo relacionado con el Evangelio, lo característico y que no se encuentra en ninguna otra parte de lo que tiene que ver con el Evangelio. Así que hemos hablado de la singularidad del cristianismo en primer lugar. ¿Sí? Me lleva ahí en sus apuntes, los que los tienen. Luego vimos la singularidad ¿de qué? Del Dios de la Biblia. Es Dios que se nos revela como el que ha diseñado el plan de salvación. Hemos visto la singularidad de la necesidad del Evangelio, que fue la parte que vimos en la pasada oportunidad. ¿Recuerdan? La singularidad de la necesidad del Evangelio. Y para hablar de la singularidad de la necesidad del Evangelio, hay que tener en cuenta varios hechos. Uno, ¿cuál es? La exclusividad del Evangelio, que ya vimos. Y otras dos, la depravación total del hombre y los propósitos de la soberanía de Dios. Muchas gracias. Vamos entonces a retomar desde aquí lo referente a la depravación total del hombre y tomamos como texto base para hablar de este aspecto Hechos capítulo 26, versículos 17 y 18. Y quiero que vuelva a mirar y abrir su Biblia, por favor, allí. Hechos 26, 17 y 18. Dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces habíamos dicho a manera de introducción sobre la depravación total del hombre como uno de los aspectos importantes a tener en cuenta cuando hablamos de la necesidad del Evangelio. Es porque el hombre no está en una condición, llamemos, liviana en cuanto a lo que se refiere a su vida espiritual. Es como si hablamos de nuestra salud física. Hay diferentes niveles de enfermedad, ¿cierto? Podemos decir, bueno, todos estamos enfermos de muerte. ¿Sí o no? Sí, claro. Bueno, pero mientras llega la hora de la muerte, hay otros niveles de enfermedad, ¿no? Entonces podemos tener gripa, otros pueden tener espondilitis anquilosante. ¿En serio? Y así sucesivamente. Y son niveles. Pero hablando de lo espiritual, no hay esos niveles.
Entonces ahí es cuando se vuelve necesario el Evangelio, porque la condición moral del hombre es una condición muerta. Está totalmente muerto, no es que está enfermo. Está, dijimos, en esta condición que se nos describe aquí en Hechos. Dice que está en tinieblas, está bajo la potestad de Satanás, cautivo. Eso no es cualquier cosa. Todo hombre nace en esta condición. Necesita el Evangelio para poder librarse de esta condición y sus consecuencias eternas, que es la ruina en el infierno por los siglos de los siglos. El hombre entonces está en una condición que vamos a la luz de este texto a desglosarla en dos estadios. Primero, el hombre por naturaleza habita en tinieblas y bajo el dominio de Satanás. El hombre por naturaleza habita en tinieblas y bajo el dominio de Satanás. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Lo tenemos? Muy bien. ¿Quién lo quiere leer en voz alta? Sí, hermano Carlos. Dice la palabra de Dios: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Muy bien, ahí está. Y no solamente hechos que leímos, y ahora este pasaje de la carta de Juan nos da una afirmación clara, explícita de la condición del hombre caído. Está cautivo del dominio de Satanás. ¿Qué fue lo que ocurrió en el Edén? No fue precisamente cuando Eva fue cautivada y toda la humanidad cayó bajo ese cautiverio. No fue así. Ahora, no solamente dijimos el hombre por naturaleza está bajo el dominio de Satanás, sino que habita en tinieblas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 79 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Lucas, capítulo 1, vuelvo a decir, versículo 79. Entonces, ¿qué hace el Evangelio? Bueno, el Evangelio busca, intenta rescatar a los pecadores de ese cautiverio, que sean rotas las cadenas. ¿Por qué? Porque solamente dijimos, hay un poder, solamente hay una manera, solamente hay un método, solamente hay una manera en que esas cadenas se rompan eficazmente, y es a través del plan de salvación que Dios estableció, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aplicar ese plan de salvación es lo único que tiene como opción, o que se le aplique ese plan de salvación por parte de Dios, es lo único que tiene como opción el pecador para que sus cadenas sean rotas y pueda ser librado del dominio de Satanás. Entonces, el dominio de Satanás, hermano, no es simplemente una pequeña mala condición o una condición indeseable en que nacen todas las criaturas en este mundo caído.
Porque algunos piensan que eso es la condición natural del hombre y entonces insisten en que solamente educando al hombre, solamente dándole buenos consejos, solamente dándole un buen ejemplo, ya el hombre se va a volver bueno. ¿Y eso es así? ¿Será que con buenos consejos va a romperse las cadenas que atan al enemigo, al hombre caído? No. El alma está cautiva. Y el problema es que el hombre por naturaleza no desea ese rescate. Porque una cosa es estar cautivo y otra cosa es que me guste estar cautivo. Y así estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, cautivos y contentos. Tan contentos que cuando nos dicen, salga de ahí, decimos, no, eso no nos interesa. Además que yo estoy bien así. ¿Y para qué necesito yo a Cristo? ¿Para qué necesito una religión? Yo estoy bien así. El hombre no quiere. Ningún hombre busca por sí mismo salir, ser libre. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mire Romanos capítulo 3, versículo 11. Romanos capítulo 3. Voy a leer para tomar todo el tesoro de la verdad que hay aquí revelada desde el verso 9. Voy a leerles: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pablo va desarrollando un argumento y es que la naturaleza caída, el cautiverio del hombre bajo Satanás afecta a todo ser humano. A todos están bajo pecado. Verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esta mañana hablábamos en el curso de bautismo de esa condición terrible del hombre natural. Dice que sus pensamientos de continuo son solamente el mal. Y dijimos que el mal no consiste solamente en ver obras que aparentemente son malas y entonces las obras que aparentemente son buenas no son malas. No, toda obra que no se hace en obediencia a Dios, para agradar a Dios y para la gloria de Dios, es una obra de continuo mala. Usted ve buenas personas a su alrededor, buenos vecinos, sí, entre comillas, pero delante de Dios, bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque esas personas que hacen, entre comillas, cosas buenas, no las hacen pensando en agradar a Dios cuando hacen eso, en obedecer a Dios, en someterse a Dios y en glorificar a Dios. Su corazón está entenebrecido, están buscando y haciendo las cosas con otros propósitos, con otras cosas en mente. El cristiano, por eso, ya ha sido libertado de esa condición, de ese cautiverio, y ahora busca, sea que coma o sea que beba, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué cambió, no es cierto? Entonces ahí está el punto. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por tanto, Cristo, por medio de su iglesia, busca a los escogidos,
El evangelismo implica ir a buscar al escogido, buscar dentro de muchas personas aquellos que Dios en su gracia ha escogido para hacerlos objeto de su agencia salvífica y aplicarles el don de la fe, el don del arrepentimiento, romper las cadenas que los tienen cautivos, sacarlos de las tinieblas en que andan. Y eso solamente lo puede hacer Dios, y Él ha querido hacerlo a través de un instrumento que es el Evangelio. Entonces el hombre necesita eso. ¿Por qué? Porque de lo contrario el hombre por sí mismo no quiere salir de las tinieblas otra vez. No quiere que sus cadenas que lo atan al pecado y al enemigo sean rotas. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es urgente. Es necesario evangelizar. Dios es el único que puede hacer esta obra de librar al hombre de su condición depravada. Mire conmigo, por favor, Juan capítulo 14, versículo 12 al 14. Juan 14, 12 al 14. Juan 14, 12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Qué interesante, ¿no? El Señor Jesús diciéndole a sus discípulos que harán obras mayores que las que Él hizo. Pero ¿de qué obras se trata? ¿Cuál es el contexto? El Señor Jesús está hablando de la salvación, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Evangelizando, está invitando a la casa de su Padre. Está asegurándoles a los que creen en Él que Él irá a ser morada para ellos en el cielo. ¿Sí lo recuerda? Ese es el contexto. Y les dice: bueno, yo ahora les estoy predicando a ustedes eso, pero ustedes harán obras más grandes. Porque ustedes irán también al mundo y le predicarán a toda criatura, diciéndoles lo mismo: arrepentíos, creed en el Evangelio, porque Cristo ha muerto, ha resucitado y ha preparado morada para que todo aquel que en Él cree pueda ir a esa morada. Mayores obras, dice el Señor Jesús, hará la iglesia evangelizando. ¿Por qué? Porque dice: yo voy al Padre. Pero la iglesia estará en el mundo siglo tras siglo, evangelizando, llevando la buena nueva para que Dios en su gracia quiera rescatar al hombre de las tinieblas y romper las cadenas que lo cautivan al enemigo. Y serán millones los que la iglesia conducirá a la casa del Padre. Obras más grandes que las que Cristo hizo en este sentido que estamos hablando. ¿Ve su privilegio y el mío? De invitar pecadores a la fe y al arrepentimiento para conducirlos a la casa de Dios. Entonces, hermano, eso significa
el llevar a cabo obras mayores por medio de su Espíritu, en respuesta también no solo a la obra evangelística, sino a la oración que acompaña esa obra evangelística. Todo lo que pidierais al Padre, versículo 13, en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué oramos por el incrédulo? Porque aquí dice: porque hay peticiones acerca de la salvación de nuestros seres queridos, de nuestros parientes, amigos, etcétera. Bueno, porque Dios dice que acompañemos esa obra con la oración. Pero les dije que debemos entender este aspecto de la depravación total del hombre en dos sentidos. Ya dijimos el primero: el hombre está sumido en tinieblas, está atado y está en cautiverio por el enemigo, bajo su dominio. Pero en segundo lugar, el hombre por naturaleza es un pecador culpable y está bajo la ira de Dios. El hombre por naturaleza es un pecador culpable y está bajo la ira de Dios. Así que ahí estamos también tocando el punto de la necesidad del Evangelio. No hay otra manera tampoco como el hombre que está ya condenado pueda ser librado de esa condenación, pueda tener, si me lo permite decir, una amnistía para ser perdonado, estar otra vez a cuentas y que sea declarado inocente, que no sea declarado pecador, que no sea declarado culpable. Porque el hombre, como viene a este mundo, así como todos venimos a este mundo por naturaleza, somos culpables. Sobre nosotros ya hay un veredicto, el veredicto divino, el veredicto del juez del universo sobre todo hombre, sobre toda criatura. ¿Es cuál? Culpable. Culpable. Desde el momento en que el óvulo es fecundado y en ese embrión hay vida, el juez del universo tiene una declaración sobre ese nuevo ser. ¿Y cuál es? Culpable. Eso no es liviano. Nacemos culpables. Recuerda cómo dijo la famosa frase que siempre recordamos de David: en pecado me concibió mi madre. Y no es porque su madre era pecadora, no. Es porque desde el mismo momento en que en su madre la vida del salmista inició su curso, allí ya estaba el veredicto de Dios: culpable, culpable, porque hemos heredado una culpa, la culpa por el pecado de Adán. Así que el hombre por naturaleza es un pecador culpable y está bajo la justa ira de Dios. Y recordemos cómo lo dice el Señor en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Romanos 1, 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí entonces hay una breve semblanza, una descripción de la condición del hombre. Ahí nos deja ver que la ira de Dios y la justa condenación pesan sobre el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, desde el momento en que nace, desconoce a Dios, desconoce a su Creador, y como dice aquí, pudiendo conocerlo a través de la creación de las cosas invisibles, de las cosas visibles, la creación misma, dice que el hombre no glorifica a Dios, verso 21, ni le da gracias, sino que más bien se envanece contra Dios. Y en esa condición que todo hombre expresa, manifiesta, aún desde muy pequeñito, muestra su naturaleza pecaminosa, muestra su egoísmo, muestra su envidia, muestra su odio. Todo eso hace que sea justa la condenación que pesa sobre el alma humana. ¿Me estoy haciendo entender? No es que Dios sea injusto. No, en ninguna manera. El hombre merece estar bajo condenación, merece el veredicto que Dios ha establecido, culpable. Capítulo 3 de Romanos, pasando una página en su Biblia impresa, versículo 9, que pues, otra vez, somos mejores nosotros que ellos en ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que un objetivo del Evangelio es precisamente que los pecadores puedan ser salvos, que los que están convictos, que los que tienen ya un veredicto pesando sobre sus cabezas, puedan ser perdonados. El Evangelio es para pecadores, para que reciban el perdón de pecados, para que extiendan su mano para tomar la gracia que Dios les ofrece en el Evangelio a través de su Hijo Jesucristo. De ahí la importancia, la necesidad del evangelismo. ¿Cómo podrá el pecador que ya tiene un veredicto de culpabilidad, y déjeme remarcar, justamente culpable ese veredicto, cómo podrá entonces librarse de ese veredicto y de la condenación? ¿Cómo podrá ser que el juez de la tierra quite ese veredicto de culpable y ahora lo declare justo? Que ahora lo declare libre, inocente. ¿Cómo? ¿Cómo puede ese hombre? No tiene opciones. Volvemos a la exclusividad del Evangelio. Solo el verdadero Evangelio puede reversar esa situación. Porque el Cristo, el Hijo de Dios, vino para deshacer las obras del diablo. Recuerda que dice el Nuevo Testamento. Ahora entonces es necesario el Evangelio. El pecador no puede. ¿Cómo le va a pagar al juez? ¿Será que va a sobornar al Dios del universo? ¿Al juez del universo lo va a sobornar para que le quite entonces el veredicto y se lo cambie? Él no es hombre.
ni hijo de hombre para cambiar. Sus veredictos son inmutables. ¿Ve el punto? Ahí entonces debemos entender que la salvación es solo mediante la predicación del Evangelio. ¿Cómo librarse el pecador de su estado de pecado, de culpa y bajo la justa ira del juez del universo? Solamente mediante el Evangelio. Dicho de otro modo, el objetivo de evangelizar es remover la culpa que pesa sobre todo hombre. Dios ha prometido remover su culpa, el veredicto. Si alguien va a Cristo, le abraza, se sujeta a su señorío en fe y arrepentimiento. El culpable ahora entonces será declarado justo. Y lo segundo que dijimos, que también es importante para entender la singularidad de la necesidad del Evangelio, son los propósitos soberanos de Dios. Lo primero, la depravación total del hombre, dijimos, y segundo, los propósitos soberanos de Dios. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. 2 de Timoteo 2, 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Para que también los escogidos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Note que el apóstol Pablo está hablando del evangelismo, pero un evangelismo que obedece a un plan y a un propósito. Todo lo soporto por amor de ¿quiénes? De los escogidos. Hay unos escogidos. El plan es predicar el evangelio para que los escogidos lo escuchen. Predicar a toda criatura, porque no sabemos quiénes son los escogidos. Y Dios aplique salvíficamente la buena nueva del evangelio a los escogidos y obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ellos y con él la gloria eterna. Y dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos. Es un plan, es un propósito soberano de Dios. Lejos está Dios de obstaculizar el evangelio. Lejos, hermano. Dios no pone tropiezo al evangelio. ¿Por qué? Porque es su propósito eterno que sus escogidos sean ¿qué? Alcanzados. Al contrario, Dios promueve y asegura el éxito del evangelio. Rápidamente vaya al profeta Ezequiel, capítulo 33. Versículo 11. ¿Lo tiene? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero, subraya eso, que no quiero la muerte,
del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios no obstaculiza el evangelio, más bien asegura su éxito. Dios no solo ha decretado quiénes son escogidos, sino que Él también decretó antes de la fundación del mundo cuáles iban a ser los medios a través de los cuales los escogidos iban a oír el evangelio. Hermano, amigo, preste atención a eso. Si Dios ha querido en su gracia escoger a un pecador para darle la salvación por medio del evangelio, Dios también ha ordenado desde antes de la fundación del mundo todo un plan para que esa persona escuche el evangelio y lo crea. Está asegurado desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, ahí está, a los que Él escogió, preordenó, predestinó, a estos también llamó. Note, Dios no solamente asegura la elección, sino asegura el llamado de los que ha elegido. Es imposible que un escogido se pierda. Es imposible que un escogido sea llamado, porque Dios aseguró perfectamente la salvación de sus escogidos. Esa es una doctrina cardinal del plan de salvación. Y es una doctrina cardinal para la iglesia. ¿Por qué? Porque eso le está diciendo a la iglesia: vaya, anuncie el evangelio a todo el mundo. Usted no va a perder el tiempo, porque los que están ordenados para vida eterna van a escuchar el evangelio, van a responder al llamado y se van a unir a la iglesia. ¿No dice eso el libro de los Hechos? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y se unieron a la iglesia los que estaban ordenados para la salvación. El evangelio triunfará, hermano, por esa razón. Cualquiera que sea la influencia del pecado. Ya vimos, está el hombre en tinieblas, está esclavo, cautivo del enemigo, pero la influencia de Satanás, del pecado, no detendrá el poder de la gracia salvadora de Dios sobre sus escogidos. El escogido oirá la voz de Cristo, la reconocerá. Las ovejas oirán la voz de su Salvador y lo seguirán. Así como usted, hermano. ¿Cómo llegó al evangelio? ¿No fue así? ¿No escuchó la voz de Cristo llamándolo? Y usted dijo: oiga, esto como que me lo están diciendo a mí. Como que yo entiendo lo que me están predicando. Como que yo quiero saber más de eso que estoy escuchando. ¿No fue así? Porque a los que predestinó también Dios asegura que los llama. Y a los que llama también los justifica. Los lleva a la fe y al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Así que, aunque pareciera que el evangelio fracasara, hermano, quítese eso de la cabeza. Si hay
un escogido, el escogido no se va a perder. Y si hay que predicarle a ese escogido el evangelio 20 años, se lo predicamos 20 años. Porque no sabemos cuándo es que Dios ordenó desde antes de la fundación del mundo que ese escogido va a escuchar el evangelio. Así que siga orando, siga predicando. Dios está al control. Recuerda que cantábamos: sembraré la simiente preciosa, dejaré el resultado al Señor. Esa es la experiencia del evangelismo en las Sagradas Escrituras. La soberanía de Dios triunfará, y triunfará en gran manera. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 7. ¿Lo tiene? Versículo 9 y versículo 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Cuántos son los escogidos? Una gran multitud que nadie puede contar. El evangelio triunfará, alcanzará a sus escogidos, los encontrará. Hermano, ¿será que de estos millones de almas usted no va a ser capaz de encontrar ni siquiera una? ¿Cuántas ha traído a los pies de Cristo? Ay, no, es que tienen el corazón tan duro, pastor, y es que esto y que lo otro, y que bla, 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 y que fue, y que tal. El evangelio triunfará. Los escogidos se convertirán y se unirán a la iglesia y serán salvos. ¿Qué espera que no los trae? ¿O es que usted no cree en las Escrituras? El triunfo final de Cristo será el triunfo del evangelismo. Porque esa es la herramienta que Dios estableció para alcanzar a los escogidos. Tampoco hay otra. ¿Y sabe a quién le dio la herramienta? A la iglesia. Entonces, no temamos. Y si usted no cree esto, nunca va a evangelizar. Evangelice. Mire cuántas puertas abiertas hay a la mano. Hable del evangelio. Recuerde, es necesario. Y no se van a convertir si no hay quien les predique. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Ya le dijo a su jefe de trabajo que hay un Cristo que murió en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya sabe su jefe de ese plan de salvación.
Ya sabe su compañero de trabajo de ese plan de salvación. Ya saben todos sus amigos de ese plan de salvación. Ya los ha traído al sermón para que escuchen ese plan de salvación. Dígame, por favor, ¿cuándo lo va a traer? Yo le prometo otras 150 sillas aquí para albergarlos. Las tenemos arriba. Tráigalos. Lléveles el evangelio. ¿O es que usted no cree en las escrituras? Si no creemos, por eso no compartimos el evangelio. Vamos entonces a orar y terminar aquí. Padre Santo, te damos gracias siempre por tu misericordia, por tu amor con nosotros. Gracias porque un día quisiste aplicar tu plan de salvación que ordenaste en la eternidad para atraernos a ti. Gracias, Señor, porque un día el evangelio nos fue predicado. Te rogamos, Señor, danos ese espíritu, danos esa compasión que necesitamos por las almas. Danos ese amor por tu causa, por tu reino, por el avance de tu obra. Te lo rogamos en los preciosos méritos de Cristo. Amén y amén.